Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón. Su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
Paz de Cristo, amados hermanos y hermanas, a quienes tengo el gusto de saludar en esta tarde. Estamos agradeciéndole a Dios que nos regale este tiempo y esta oportunidad, dadas las circunstancias que vivimos en nuestro país. Queremos agradecerle al Señor también por todas aquellas personas que se unan a esta transmisión, que tiene como objetivo o propósito honrar el nombre del Señor Jesucristo, mantenernos conectados como iglesia para seguir transmitiendo la palabra de vida que viene de Cristo Jesús. Agradecemos al Señor todo su favor y misericordia al permitirnos predicar su palabra. Y en esta tarde nos hemos preparado para poder compartir un pensamiento con ustedes que obviamente tiene relación con lo que estamos viviendo a nivel mundial y en nuestro país, y que de alguna manera muy fuerte también afecta el trabajo de la iglesia en el estilo que tradicionalmente nosotros lo hacemos. Pero creemos que Dios a la vez nos está abriendo puertas para que de alguna manera nos salgamos de la rutina y podamos compartir la palabra aún con personas que, a no ser por este momento que estamos viviendo, no podríamos compartirla. Así que en esta tarde le agradezco a Dios la oportunidad que me da y, hermanos, quisiera compartir con ustedes el tema cómo superar con éxito la crisis. He elegido un pasaje de la Biblia que se encuentra en Hechos capítulo 27, del verso 23 en adelante, donde dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Este es el acontecimiento relatado en la Biblia del gran apóstol Pablo, que ya en el ocaso de su carrera ministerial, ese poderoso ministerio que él había cumplido de parte de Dios, ya ha sido encarcelado por 2 años y ahora está siendo trasladado hasta Roma para ser juzgado por las autoridades romanas a petición de él, porque él era un ciudadano romano. Brevemente voy a compartir con ustedes, hermanos, estos versículos donde Pablo declara su identidad en Cristo. Cuando comienza, dice: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo no esconde ni duda la identidad en Cristo que él tiene. Luego lo vemos también declarando que el plan de Dios no se va a detener. El ángel le dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. O sea, mi plan debe seguir. Aunque pareciera, por la enorme tempestad por la que estaban pasando, donde la barca estaba hundiéndose, donde la barca estaba casi pereciendo, pareciera que el plan no se iba a cumplir. Sin embargo, el ángel le dice: es necesario que comparezcas ante César. Luego, Pablo declara
la salvación de todos los que van con él. Porque el ángel le dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Luego les exhorta, en medio de aquella enorme tempestad que llamaremos crisis, y les dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así como se me ha dicho, así será. El apóstol Pablo tiene la convicción, tiene la seguridad de que se va a cumplir la palabra que él ha recibido. Están viviendo una crisis, pero su confianza es plena. Todos los seres humanos tendremos en algún momento determinado que enfrentar la crisis. La vida espiritual, la relación con Dios, se forja en una gran medida a través de las pruebas, las luchas y las dificultades que nos terminan produciendo crisis en nuestra vida. Pero para el Hijo de Dios las crisis deben convertirse en herramientas para pulir su crecimiento espiritual. La palabra crisis normalmente trae a la mente humana los peores escenarios: caos, desastres, destrucción, escasez, muerte. Crisis también en sus sinónimos significa dificultad, peligro, riesgo, aprieto, ruina, depresión, recesión, etc. El mundo entero hoy día, como nunca, hermanos, antes visto, vive una crisis que ha traído dolor, que ha generado pánico en la humanidad, mucha tristeza, desesperación, impotencia y depresión. Esta pandemia llamada coronavirus ha dejado al descubierto la realidad humana, ha desnudado la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestra vida, la insignificancia de la humanidad sobre la tierra. Yo debo decir que no sé si Dios directamente la ha provocado o la maldad sin límite del hombre por los intereses comerciales entre potencias económicas. No puedo asegurar eso. Lo que sí puedo percibir es que Dios cumplirá sus propósitos y se va a apropiar de las circunstancias para que se cumplan las profecías de los últimos tiempos, para enseñarnos o recordarnos que nosotros los seres humanos no somos nada sin su misericordia, pues Él es el único que puede decidir alargar o cancelar nuestra vida. La crisis de la pandemia, hermanos, hermanas, amigos, y los hay, dejan lecciones tremendas a la vida de la humanidad y especialmente la iglesia. Yo quiero decir en esta tarde, como portador de un mensaje de la iglesia, que la pandemia no es un juego. Es evidente por todo el desastre y las dificultades, el dolor que está sembrando en los países, especialmente países europeos, aunque comenzó en China. Podemos ver y encontrar en los medios, en las redes informativas, podemos encontrar ahí los números de la cantidad de personas que están pereciendo, la incapacidad de la medicina, de la ciencia, de encontrar hasta ahorita la cura para esta enfermedad. Sin embargo, aún
esta crisis nos debe dejar importantes lecciones a nosotros para nuestra vida y nuestro comportamiento. Si Dios alarga nuestra vida al pasar de esta crisis, nosotros debemos tomar lecciones, porque la crisis depende cómo nosotros en realidad la asimilemos. Se dice que los japoneses siempre intentan encontrar algún beneficio ante las situaciones dificultosas. Quizás el mejor ejemplo de ello lo tenemos cómo superaron la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Tomando esto como ejemplo, se dice también que para los japoneses la palabra crisis tiene dos elementos: peligro y oportunidad. Dependerá el enfoque que nosotros hagamos del mismo para poder así ver el final de la crisis. Yo he titulado en esta tarde el tema: ¿cómo superar con éxito la crisis? No es con miedo, no es con pánico, ni desesperación, no es con cuestionamientos a los gobiernos, ni al sistema, y mucho menos amargándonos con Dios, que podemos nosotros resolver esta crisis mundial que afecta a tantas personas. He estado considerando compartir con ustedes la primera cosa que hay que considerar para poder superar con éxito esta crisis es crear conciencia en nosotros mismos sobre la realidad que vivimos, sincerándonos con Dios y obviamente con nosotros mismos. No podemos negar que el mundo se ha corrompido. Se ha deteriorado totalmente las estructuras morales, los principios éticos, el respeto a la vida, el respeto a el bien común. Y se ha perdido el temor a Dios. La humanidad vive, como dice la Biblia, como ovejas desamparadas que no tienen pastor. También tenemos que considerar, lastimosamente tenemos que decirlo, tenemos que considerar la actitud que la iglesia ha asumido. La iglesia se ha adaptado en una gran medida a las condiciones que el mundo ofrece y se ha descuidado en su relación legítima con Dios, debilitando así los principios éticos, doctrinales, la sana doctrina de la palabra de Dios. La familia ha dejado de ser la escuela de principios y de valores. El deterioro de los valores familiares se ha ido extinguiendo. Y podemos igualmente considerar cómo se ha debilitado el concepto de autoridad incluso en las familias, donde los padres hemos perdido el control de nuestros hijos, aunque no sea mi caso. Hemos perdido el respeto de nuestros hijos y estamos, como dice la Biblia, viviendo los tiempos en que los padres se volverán contra los hijos y los hijos contra los padres. La iglesia y el mundo debemos crear conciencia para poder enfrentar esta crisis, porque eso nos ayuda a ser prudentes y a seguir los pasos correctos. Y la iglesia debe ser un ejemplo en esta sociedad. Y no debemos confundir la fe con la imprudencia.
Nehemías, cuando fue informado de la crisis que vivía el pueblo en Jerusalén, dice la Biblia que tomó ciertas decisiones y sobre todo una actitud que es muy válida para nuestros tiempos. Dice la palabra de Dios: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo. Por algunos días ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Si revisamos esta porción de la Biblia, dice que Nehemías oyó, o sea, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Una vez que escuchó, se sentó. Debió entonces meditar, crear conciencia. Producto de eso, dice, lloré e hice duelo por algunos días. Dice que se consagró, se quebrantó, humilló la carne, practicando el ayuno y la oración. Y luego clamó a Dios, haciendo una oración que nosotros debemos hacer en estos tiempos en que vivimos. Una oración en la que declara los pecados del pueblo. Y él mismo no se exime del pecado. Y decir: yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y dice: en extremo nos hemos corrompido. Creo que la palabra corrompición es una palabra bastante conocida hoy día. Se escucha por todos los medios. Sabemos, hermanos, cómo se ha corrompido todo el sistema, las estructuras sociales, las estructuras familiares, y aún en la vida cristiana podemos haber caído en errores, corrompiendo las verdades bíblicas y yendo en violación a la palabra de Dios. Nehemías entonces tuvo que considerar y crear conciencia para superar la crisis que vivía Jerusalén. Pero tenemos también, hermanos, un caso también muy conocido que relata la Biblia. El caso del hijo pródigo, aquel muchacho que huyó de la casa con toda la herencia que le correspondía, la cual su padre le entregó. Pero yendo en el camino, derrochando todo, vivió perdidamente. Y luego dice la Biblia, cuando ya no tenía nada que comer, cuando quería incluso comerse la comida de los cerdos, y ni siquiera la comida de los cerdos le era dada, dice la Biblia, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Usted revisa la escritura y dice, volviendo en sí, tuvo que crear conciencia, tuvo que meditar en su condición. Si algo debemos hoy día entonces hacer, es crear conciencia de la realidad que vivimos como seres humanos, como familia y como iglesia.
Para poder superar esta crisis, necesitamos aprender a atender las medidas, aun que el gobierno establece para frenar la propagación del virus. No debemos pretender ser campeones de la fe. Simplemente debemos ser personas que escuchan la orientación, que escuchan el consejo, y a la postre veremos fructificar ese acto de obediencia. Punto número 2. Necesitamos reemplazar el miedo por confianza. El miedo es uno de los peores atenuantes que dificultan el recorrer de la vida, que dificultan el mismo obrar de Dios sobre la vida de las personas. En esta tarde yo quiero mencionarte algunos aspectos de este aspecto emocional en la vida de las personas, que a todos nos ataca. Quiero decirte que el miedo es el primer paso rumbo a la derrota. El miedo encamina al mundo a la derrota. Necesitamos eliminar el miedo. El ejército del rey Saúl, primer rey de Israel, estaban frente a frente con los filisteos, y había un paladín, un hombre poderoso físicamente, un guerrero completo, que venía y todos los días angustiaba al ejército de Saúl. Pero el ejército de Saúl estaba derrotado, estaba vencido antes de pelear la batalla, porque el miedo lo había absorbido. Estaban completamente, hermanos, relegados cuando apareció David. Y David, ustedes conocen la historia. David enfrentó a Goliat y lo derrotó, porque David pudo vencer el miedo por la confianza que él tenía en Dios. Es importante que nosotros en estos días de crisis venzamos al miedo y lo reemplacemos por la confianza que hay en Cristo Jesús. Punto número 2 respecto al miedo. El miedo es una trampa. El miedo es enemigo de la fe. Produce incredulidad. Produce problemas emocionales como la ansiedad, el estrés, el pánico, la inseguridad, la caída de la autoestima, la pérdida de apetito, insomnio, etc. El miedo es una trampa del diablo para mantenerte alejado de la felicidad, de la paz, te quita la tranquilidad. Hay un texto en la Biblia, Proverbios 29, 25, que dice de la siguiente manera: el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Voy a repetir este versículo. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Protejámonos en Dios, reemplazando el miedo por la confianza en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El antídoto bíblico para la aflicción, para el miedo, es la oración. Porque el miedo trae aflicción. Y la aflicción, hermanos, quita la bendición de Dios sobre la vida de las personas. Y el antídoto bíblico que yo encontré está en Santiago 5:13. Y la palabra del Señor dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
La oración, amados hermanos, es la herramienta o el instrumento que Dios ha puesto en las manos de la iglesia y de cada hijo de Dios para poder acudir a Dios en las diferentes facetas de la vida por las que nosotros tenemos que pasar. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Es tiempo de orar. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de despertar del adormecimiento en que hemos vivido, relegando la oración a un segundo plano, aún en nuestros cultos, donde la prioridad la tiene el canto, y está bien que cantemos. La prioridad la tiene la alabanza, la tiene la música, la tienen los diferentes programas nutridos que hacemos en nuestra liturgia, aún la predicación, para que reúna, hermanos, los requisitos de convertirse en una palabra de Dios. Debe estar sumergida e imbuida en la oración. La oración es poder de Dios. La oración nos da acceso a la unción de Dios. Por tanto, es importante que nosotros en estos tiempos complicados nos volvamos a una práctica que ha sido relegada, que es la oración. La oración no pasa de moda. Por lo tanto, debemos utilizarla para reemplazar el miedo por confianza. Tercero, para poder nosotros, hermanos, superar con éxito esta etapa de crisis que vivimos, que vive el mundo, debemos aferrarnos a la fe. Pero no a la fe seca, sino a la fe en Dios. La fe en Dios es la única esperanza real para la vida de los seres humanos. Porque todas las cosas que suceden en la vida, nosotros necesitamos igualmente acudir a la fe de Dios para poder, hermanos, asegurarnos que con ellas agradamos a Dios. Hay un texto que es muy reconocido por el mundo cristiano. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 nos dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amado hermano, hermana, aferrémonos a la fe en Dios. No a la fe en las cosas, no a la fe en la iglesia, no a la fe en el pastor, no a la fe en nadie más, no a la fe en los ídolos, no a la fe en ninguna otra cosa que no sea Dios. Juan 11:40 también nos dice algo que Jesús le dijo a María ya en el caso aquel de Lázaro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe, repito, es la única esperanza real. Todo lo que la gente te diga, todo lo que tú creas, si no está de acuerdo, amado hermano, con el agradar a Dios, no tiene valor ni tiene sentido. La fe verdadera nos guía a la obediencia de la palabra de Dios. Recuerda esto. Revisa, evalúa tu fe. La fe verdadera nos guía a la obediencia de la palabra de Dios. Es común oír día en día a las personas, la mayoría de la humanidad, la mayoría de las personas con que usted habla, dicen que creen en Dios, que tienen una fe. Pero hermano, la fe en Dios nos guía a la obediencia de la palabra. Fe tienen muchas personas,
para poder sacar adelante sus propios proyectos, aunque no obedezcan a Dios. Por lo tanto, hermanos, aferrémonos a la fe verdadera. Revisemos nuestra obediencia a la palabra de Dios. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Necesitamos creer como dice la palabra. Por bonito que te enseñen, asegúrate que la enseñanza está basada en la palabra de Dios, porque la verdadera fe te guía en la obediencia a la palabra de Dios. La fe en Dios también no es negociable. No vendas tu fe. Mantente inclaudicable. No importa cuánto dificultad traiga esta crisis. No importa por dónde tengas que pasar o tengamos que pasar. Mantengamos inclaudicable nuestra fe en Dios, porque nuestra fe no es negociable. Podemos pasar por la peor situación, y el hecho que ahora no podamos nosotros reunirnos, sino que tengamos que usar de otra manera otras estrategias para comunicarnos, aunque no tengas un contacto físico con la iglesia como congregación, eso no debe ser una razón para que tu fe se debilite, porque no se negocia la fe. En la Biblia encontramos también un caso muy sobresaliente. Daniel capítulo 3, el verso 15 en adelante dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música? ¿Os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esto lo dijo Nabucodonosor. Se lo dijo a aquellos valientes muchachos que viviendo bajo el cautiverio en Babilonia habían sido sometidos para servir en el palacio del rey y en labores de príncipes. El rey había mandado construir una estatua para ser adorada. Pero estos muchachos no se postraban delante de ninguna estatua. Era gente que mantenía su fe en medio de todas aquellas circunstancias que les eran adversas. Resulta entonces, dice la Biblia, que fue dado aviso a Nabucodonosor el rey de que Sadrach, Mesach y Abednego no estaban adorando a la estatua. Los mandó llamar y les hizo esta aseveración, esta oferta. Y le digo, ¿ustedes están dispuestos que al sonar todos estos instrumentos se van a postrar y adorar la estatua que yo he hecho? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, dice en el verso 16, respondieron al rey Nabucodonosor. Yo añado la palabra firmemente. Respondieron firmemente al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero todavía dicen algo más. Y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. Estos muchachos le estaban diciendo al rey: nosotros creemos firmemente que el Dios al que adoramos, al Dios que servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero luego le dicen: y si no lo hiciera, sepas tú, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos esa estatua. O sea, si Dios me favorece con un milagro, yo voy a glorificarlo. Pero si no me favorece con ese milagro que le estoy pidiendo, de todas maneras no me voy a inclinar ante otros dioses. Porque la fe no es negociable. La fe en Dios no se negocia, no se, hermanos, tranza por nada. No importa el valle de sombra de muerte por el que estemos pasando. Nuestra fe debe mantenerse firme en el nombre de Jesús. Afirmemos, hermanos, nuestra fe en nuestro corazón por las promesas del Señor. Esta tarde yo te exhorto, te motivo, te animo. Si tu fe se ha caído, si te has entristecido, si por estar en esta cuarentena, como se le llama, en este encierro, te sientes deprimido, levanta tu corazón y afirmémoslo en la fe que es en Cristo Jesús. Hay razones bíblicas para afirmarnos. Hay promesas que Dios ha establecido para nosotros. Y si no, mira lo que Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué tenía una promesa de Dios. No era una promesa de los hombres. Cuando él asumió la responsabilidad de dirigir el pueblo de Israel, reemplazando al gran siervo Moisés, Dios le hace, hermanos, una promesa: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira Isaías 41:10. La Biblia dice: no temas. Esta palabra es para ti y para mí. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, no de vez en cuando. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Si me estás escuchando claramente, di conmigo: mío eres tú, dice el Señor. El Señor dice que tú y yo le pertenecemos. Afirmemos nuestro corazón en estas promesas, en estos compromisos que Dios ha hecho para bendecirnos y ayudarnos. El mismo verso 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oh, mi amado hermano, no hay razón
para la tristeza. Ante nosotros tenemos promesas poderosas y maravillosas. Nuestra fe debe ser inamovible. Porque la Biblia dice en el Salmo 125, en el verso 1, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Las promesas de Dios son firmes y tú y yo definitivamente podemos confiar en ellas. Definitivamente podemos esperar en ellas. Debemos, hermanos, en estos tiempos de dificultad, volvernos a Dios creando una mayor conciencia de nuestra condición para poder tener la claridad mental en las decisiones que tomemos. Debemos, hermanos, reemplazar el temor, el miedo que abraza muchos corazones, incluyendo corazones cristianos. Debemos agarrarnos a la fe en Cristo Jesús y echar fuera el temor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo te invito en esta tarde a aferrarte también a la fe, porque la fe en Dios es la única esperanza real que puede ministrar y bendecir nuestra vida. Yo quiero leer para ti un texto que no te va a aparecer en la pantalla, pero que puede bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Tú puedes bendecir el nombre del Señor, porque Dios ha sido bueno contigo. Yo quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti, ni te está ignorando. Dios está pendiente de tu vida. No importa dónde te encuentres, no importa dónde estés, si estás bajo la cobertura de Dios, la bendición de Dios está allí, en tu hogar, en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Vamos a compartir en la próxima ocasión que tengamos los beneficios que tenemos de la crisis. La crisis puede ser un peligro y nos puede echar a perder, pero la crisis también nos puede ofrecer muchas oportunidades que no habíamos ni siquiera notado antes. Por eso te quiero invitar a creer en Dios en esta tarde, a confiar en tu Dios y en tu Hacedor. Que ya no seamos gente de fe teórica, sino gente de fe práctica. Que vayamos al campo de la práctica para poder alabar y glorificar al Señor de manera genuina. El Salmo 91 es muy famoso. Hay quienes lo ponen en la cama, en la mesita de noche. Pero no funciona así. Esto es un acto de fe y de obediencia. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta, perdóname en esta ocasión. Él te librará del lazo del cazador,
de la peste destructora, en el verso 3. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amado hermano, amada hermana, amigo, tú que me escuchas, en esta tarde yo te estimulo y te motivo a seguir esta humilde orientación basada en la palabra de Dios para que tu corazón se acerque a Dios. Quiero invitarte ahí donde estás, en tu hogar, donde te encuentres, a hacer una oración de fe al Señor. Una oración de compromiso, una oración de confianza, de convicción. Te quiero invitar a orar conmigo en el nombre de Jesús. Señor, te damos toda la gloria a Dios y toda la honra. Te damos toda la alabanza y todo el honor. Nuestro reconocimiento a tu grandeza, nuestra reverencia, nuestro respeto y nuestra santificación por tu santidad, Señor. Sabemos que tú no habitas en casas hechas por manos de hombres, mas habitas en el corazón de los redimidos, en el corazón de la gente de fe. Y en esta tarde yo espero en ti que hayan vidas, que hayan almas al otro lado de estas cámaras, viendo y escuchando, Señor, tu palabra, abriendo su corazón, abriendo su mente, para que se haga posible el más grande milagro que tú realizas. El milagro, Señor, de la salud espiritual, el milagro de la sanidad en la familia, pero también el milagro físico, porque por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Toque el corazón de tu iglesia, Señor, en esta tarde, para que nos volvamos a ti en confianza, para que nos volvamos a ti en fe y en obediencia, para que nos volvamos a ti en agradecimiento. Te suplico en esta tarde que toques la vida del corazón afligido, que toques la vida del corazón perturbado, que toques la vida, Señor, del corazón herido, del corazón que sangra por la pérdida de un ser querido en las diferentes, Señor, partes del mundo donde se ha, Señor, ya propagado esta plaga, esta peste, la cual reprendemos en el nombre de Jesús. Cese la mortandad. En el nombre de Jesús estamos orando como iglesia, como siervos, como hijos tuyos, para que cese la mortandad. Señor, ten misericordia de los países europeos, de los países asiáticos, de los países, Señor, africanos, de los países en América, Señor. Y ayúdanos para poder encontrar en ti la medicina y la respuesta para el problema, Señor, que padece el mundo. El más grande problema del ser humano es la condición del alma. Ni siquiera es la muerte, Señor, porque la muerte en Cristo es ganancia. Pero te pedimos que en esta tarde toques alguna vida, consueles algún corazón, que vuelvas la vida de alguien que se ha retirado de tus caminos. Señor, oro por los caídos para que se levanten. Oro por los debilitados. Oro por los fieles, por el remanente. Oro por los perdidos para que en esta tarde tú restaures vidas, salves corazones y sanes, Señor,
vidas en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y que nunca vuelve vacía a ti, esta tarde encuentre, aunque sea un corazón que la reciba, la atesore y la ponga por obra. En el nombre poderoso de Jesucristo, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos en esta tarde. Amén y amén. Hermanos, en esta tarde quiero agradecerle al Señor por la oportunidad que me ha dado. Los miembros de la iglesia Betel saben cuánto me cuesta a mí ponerme frente a una cámara. Y en esta tarde lo hemos hecho por la necesidad que tenemos de comunicarnos con el pueblo de Dios y transmitir una palabra de fe. El Señor está con nosotros. No temáis ni os amedrentéis por esa multitud. Creamos en Dios. En el nombre de Jesús, iglesia, estaremos comunicándonos de la manera en que solemos hacerlo. Y en esta tarde quiero que no se desconecten, porque hay un saludo que nos ha enviado un hombre al que amamos con su esposa. Han sido una gran bendición para nosotros en su tiempo aquí en Honduras. Nuestro hermano obispo Juan López nos ha enviado un saludo y quisiera que tengamos la bendición de escucharlo en el nombre de Jesús. Padre Cristo, hermanos de Honduras, les quiero mandar este saludo, este gran saludo a todos los hermanos. Y quiero decirles que están siempre en nuestros corazones, siempre les recordamos, estamos orando por ustedes. Y ahora más que nunca con todo este problema que hay mundial, o sea, eso es en todo el mundo. Aquí en Chile tenemos varios problemas, estamos en casa, no podemos salir, pero estamos confiando en Dios que todo esto va a pasar. Y algo grande viene para la iglesia. Así que yo les pido que estén orando por nosotros y nosotros estaremos orando por ustedes y no tan solo por ustedes, sino estamos orando por todo el mundo, por todos los hermanos. Porque en cada país los hermanos están afligidos, están teniendo muchos problemas, también problemas económicos. Así que el Señor les bendiga mucho, les mando un abrazo, quiero decirles que les amo, que están en mi corazón y nunca los he olvidado. Me da mucho gusto poder saludarlos por este medio. Espero que no sea la última vez. Que Dios les bendiga y les amamos. Padre Cristo, hermanos de Honduras, un gran abrazo para todos ustedes y un gran deseo de que sean muy bendecidos en todo lo que hacen. Tenemos el mejor recuerdo de nuestra estadía en Honduras. Recuerdos que nos animan a seguir adelante en el ministerio que Dios nos ha conferido ahora en nuestro país. En este tiempo de prueba, queremos darles una palabra de ánimo y que podamos pensar y discernir que lo que está sucediendo es el cumplimiento profético que Dios entregó para su iglesia. La Biblia dice que cuando todas estas cosas empiezan a suceder, que levantemos nuestra cabeza porque el tiempo de nuestra redención está cercano. Por lo tanto, hay que verle el lado positivo, y el lado positivo es que lo que está pasando es la voluntad de Dios. Una enfermedad ha demostrado la fragilidad de la especie humana. Y lo único que nos queda es aferrarnos con nuestra fe a nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, sigamos adelante y que Dios les bendiga en gran manera. Padre Cristo, hermanos. Hermanos, hermanas, Paz de Cristo, solamente agradecerles por estar aquí y haber hecho este espacio de tiempo para poder escuchar. Deseamos que Dios mantenga la protección. Seguimos orando. Reunamos la familia y dejemos que Dios bendiga
a la familia de manera especial en este tiempo. Ya seguiremos transmitiéndole algún mensaje importante para que nos mantengamos en contacto. El Señor les bendiga grandemente.